¿Cómo estás, negra? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Bueno, me presento, negra. Yo soy Beba, una de las periódicas. Yo te recontraconozco, así que para ello estoy charlando acá con mi mejor amiga. Así que Qué bueno, grande. bueno, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Mirá, qué distinto. Estaba hablando yo del fondo que fui a elegir para hacer y mirá el tuyo, qué divino ahí con todo. Yo también tendría que haber pegado un par de cosas. Le erré. Muy lindo lo tuyo, negra. Bueno, mi Bueno, pared, esta es como un altarcito. hermoso. Es ¿Qué loto, tiene? es loto, con la garganta poderosa, Ajá, un grosso. sí, Después, bueno, es un collage. realmente. Este es un collage con mucha lucha que me Ah, regalaron en la Facultad de Economías. Después tenemos una de las compañeras de La Poderosa dándole la teta a su nena, Sile, una poderosita. De aquel lado está el una Foro contra la poderosita. Trata, esa es una de mis organizaciones más Ah, queridas. Acá están todas las poderosas inaugurando una de las casas de las mujeres en Buenos Aires. Bueno, muy así bueno. como el pañuelo, este es el pañuelo de las madres que nos entregaban en Plaza de Mayo en Buenos Aires hace unos años atrás. Y bueno, es como un altar, ¿no? Es como mi altarcito. Hermoso, Sí. Bueno, y después los muy lindo, negra. pañuelos y Eso te iba a banderas decir. también. Ahí está. Muy bien. ¿Ya habías Sí. hecho una entrevista en un vivo de Instagram? Ayer hicimos una con Flor Ortiz, fue mi primer vivo, así que Ujú. estamos más o menos parecidas en Ah, bien. eso. Pero creo que si nos olvidamos de toda esta tecnología, charlamos y no pasa nada. Lo bueno es que se junta gente, Sí. lo bueno es que se suma la gente y que nos puede ver y que podemos también interactuar con los que nos escriben. Hay mucha gente también, te escuchaba que había muchas periódicas ahí y agradecer enormemente a las periódicas. Sí, obvio. Obvio que sí. Y también, bueno, mucha gente de la militancia de tantos años y también la Garganta Poderosa está levantando esto, así que es como re contra grosso. Estamos Estamos de todos lados. De Bueno, todo. negra, no te voy a decir lo típico que dicen, no hace falta presentación, ella es, porque eso lo hace la gente que no tiene producción, y detrás mío hay un equipo de producción, porque con toda la intensidad que tienen las periódicas, también lo hicieron de esta manera. En este caso me acompaña Julia Porta, pero es todo un equipo de producción de periódicas. Y ella me fue detallando de manera excelente tu currículum, así que vamos a contarlo porque merece ser contado en este vivo. Esta entrevista a través de Instagram Live es a María Claudia Albornoz, más conocida como La Negra. Ella es comunicadora y militante social, feminista, integrante de la Carpa Negra, referente de la Poderosa Santa Fe, que es una organización militante social de Barrio Chalet, y la voz autorizada para hablar de la mayor catástrofe que sufrió nuestra ciudad. Este 29 de abril se cumple un nuevo aniversario de la inundación por el desborde del río Salado, que dejó a gran parte de la ciudad bajo agua. Y esta entrevista tiene que ver con eso, por eso queríamos entrevistarte a vos, negra. Y con esta presentación lo que yo quiero preguntarte es, así te presentamos nosotros, ¿cómo te presentarías vos? Y yo soy la negra de Barrio Chalet, digamos, esa es mi historia, es como más cortito. Lo otro es importante porque tiene mucho de lucha y tiene mucho de compañeras y y compañeros que fui juntando en el camino. Eh, Luchar 17 años en cualquier lugar es re complicado, muy difícil, pero en Santa Fe es como más complicado todavía. Y poder, no sé, estar acompañada por el Foro contra la Trata, que también es otra de mis organizaciones más queridas, también fundada hace bastantes años, 7 para ser más precisa. Después La Poderosa, que me dio una plataforma enorme y una gran espalda, porque es una organización villera que tiene en toda la Argentina y en Latinoamérica mucha fuerza. Y encontrarme, qué sé yo, como vos me presentás, como me presenta periódicas, me da me llena el corazón porque habla de toda esa lucha y ustedes me la muestran, me las cuentan. Pero yo soy la negra de Barrio Chalet, soy hija de la Elvira, de Horacio y soy mamá de Joaquín y qué sé yo, vecina de un montón de gente a la que siempre, con la que siempre me cruzo cada vez que salgo de casa hasta el centro de salud y también soy trabajadora de la salud. Y bueno, ahí fuimos armando en estos años muchas trincheras
desde donde salir a pelearla todos los días. Pero soy la negra. Excelente. Bueno, con ustedes, la negra. Bienvenida, negra, a este vivo de Periódicas, una entrevista diferente a las que veníamos teniendo, y bueno, sumamente interesante para el día de hoy. Quiero hacer una aclaración. ¿Vos te diste cuenta el día que hizo hoy? Sí. Y hace 3 años más o menos que viene lloviendo en la plaza cada vez que hay que marchar. Hoy que no se puede marchar, tenemos un sol radiante. Es tremendo, Una gana de salir. Sí, totalmente. Pero mirá que justo. Y justo a esta hora, por lo general, estamos ahí en la Plaza del Soldado por arrancar la marcha para la Plaza 25 de Mayo. Y sí, la verdad que parece que la historia nos pega así como un golpecito más con el tiempo, ¿no? El tiempo que siempre estamos pendientes cuando hacemos un acto, y hoy hay un sol precioso y no podemos estar en la plaza. ¡Qué cagada! Exacto. Qué cagada. Bueno, comenzando con la entrevista, quiero volver a contarle a la gente que pueden ustedes también hacer entrevistas a través del vivo. Vamos leyendo las preguntas y bueno, vamos a ir entrevistando entre todos también a la negra. Quería consultarte, negra, si crees que a partir de la inundación del 2003, hubo un antes y un después en Santa Fe. Sí, yo creo que sí, que un sí rotundo. Me parece que la ciudad de Santa Fe tenía luchas que eran muy contundentes, una de ellas la lucha de los docentes y las docentes, que fue la Carpa Blanca, ¿no? Que estuvo en Buenos Aires y también tuvo una fuerza muy grande acá en Santa Fe y también en la Plaza 25 de Mayo. También la lucha de trabajadoras y trabajadoras de Luz y Fuerza, eso también era una lucha fuerte que se instaló allí en la plaza. Y después me acuerdo de la lucha yo me acuerdo particularmente de estudiantes de arquitectura, que también pusieron una carpa y también hicieron el aguante ahí en la plaza denunciando un montón de cosas. Esas son las luchas como que me acuerdo más fuerte. Yo tengo un par de añitos ya y podía ver entonces cómo esa plaza se llenaba de gente que exigía, que decía que no estábamos como estábamos. Así que ese fue como un aprendizaje previo al 2003. Eran fuertes, pero una lucha de 17 años, así como la que tuvimos, como la que tenemos, me parece que es inédita en la ciudad y en la provincia, ¿no? Porque luchamos contra cosas muy fuertes durante mucho tiempo y sostuvimos 17 años esa lucha, que no es poca cosa. Así que me parece que hay un antes y un después. Para mí hay un antes y un después. Para el oeste hay un antes y un después. La vida cotidiana se nos rompió ese 29 de abril. Nada fue lo que era antes. Y ahí fuimos descubriendo un montón de cosas, digamos, en el camino. Creo también, yo agrego que para todos los santafesinos fue un antes y un después. Me sumo a esto que vos decís, que es un sí rotundo, porque de todas maneras, por ejemplo, en mi caso, que yo no llegó a inundarse mi barrio, de todas maneras íbamos a las escuelas. Yo en esa época iba a la secundaria, entonces íbamos a las escuelas, y se creó como otro tipo de conciencia, me parece, otra cercanía entre los barrios de la periferia y los barrios céntricos, y por lo menos lo que siento yo. La gente también puede comentar a través del vivo. Estamos entrevistando a la negra Albornoz en este nuevo aniversario de la inundación de 2003. Quiero saber cómo, lo has contado un montón de veces, pero me gustaría que cuentes cómo te sorprendió a vos ese día, principalmente porque en la mañana del 29 de abril, te cuento lo que hacían algunos políticos, que seguramente vos estás al tanto, pero el intendente Marcelo Álvarez, por LT10, él estaba detallando las acciones del Estado frente a lo que ya era una catástrofe. Y por otro lado, el ministro de Obras Públicas, Edgardo Berli, le comunicaba a LT10 por la tarde que estaban intentando un cerramiento. Esto es lo que decían en la radio gente que no estaba en el lugar. Por eso quiero saber cómo te sorprende a vos eso y qué ocurre mientras se daban estas declaraciones en radio. Bueno, y justo cuando Marcelo Álvarez, el intendente, decía barrabasadas, digamos, cosas que no eran real, porque decían que el Centenario, la Villa del Centenario, Barrio Chalé, Barrio San Lorenzo y el Arenal, no íbamos a tener ningún tipo de problemas
porque la casa bomba número 1 funcionaba. Ese fue el mensaje que nosotros escuchamos. Yo en este mismo lugar, en este comedor, tenía la radio y estaba escuchando, la radio de la universidad, y estaba escuchando a Marcelo Álvarez decir esto, ¿no? Yo conocía el territorio y conocía que la casa bomba número 1 nunca había funcionado. Entonces dije, acá pasa algo que no está bueno. Empecé a entender que estaban mintiendo, que estaban improvisando, como habían hecho durante mucho tiempo, y inclusive la previa de ese mismo 29, el 28 ya habíamos empezado a decirle yo a mis vecinos que tenían un almacencito, una roticería al lado, che, ¿por qué no levantamos las cosas? ¿Por qué no vemos qué va a pasar por acá porque viene raro? Algo había que no estaba bien, porque el ingreso del agua era muy fuerte. No sé si se acuerdan que el mismo lunes 28 la tele todavía funcionaba y mostraban cómo querían cerrar el anillo ahí al lado de lo que es el Jockey Club, y yo veía cómo tiraban las piedras y el agua se las llevaba como que fueran papel, ¿no? Las arrastraba rápidamente y eso mostraba que había una fuerza del río que quería nivelar, porque entró por esa obra inconclusa, y tenía que nivelar, se llama vaso comunicante. Cuando vos tenés el río acá alto, la ciudad acá abajo, y dejás un agujero, el agua hace pluk, entra y nivela, trata de nivelar. Es como algo de la física, que no sé dónde lo aprendí en la escuela, ¿se ve? Y me quedó. Sí, viste que algunas cosas te quedan, y que están buenas. Te quedas. Sí. Bueno, entonces nos parecía que algo raro iba a pasar, que no estaba bueno, y ya habíamos tenido así como algunas precauciones. Yo ya había levantado bastante de mi casa, que tiene que ver con las fotos, muchas fotos al B y muchos libros, ¿no? Había estado en esa madrugada del 29 juntando cosas. Y ahí, como vos decís, ¿no? Estos que hablaron por la radio, que nos confundieron más, sobre todo confundieron a las vecinas y a los vecinos que no tenían ni idea cómo era el territorio, cómo era el río, cómo eran nuestras defensas. Yo siempre fui bastante cargosa en esto y más o menos tenía en claro qué pasaba, ¿no? Y algunos vecinos más también tenían en claro y le queríamos contar a los otros, pero no nos creían porque el intendente había hablado por la radio y había dicho que no íbamos a tener problemas. Así que era como información muy, pero muy jodida que se manejaba en un momento de suma crisis, ¿no? Porque vos no sabés lo que va a pasar. Entonces como que te pones en una situación bastante compleja de poder decir, es como la desmentida de la realidad. ¿Viste? Cuando vos ves esto y decís, esto es negro. Y no, si eso es anaranjado. No, esto es negro, te dicen. Y te dicen autoridades que deberían cuidarnos y deberían tomar otras medidas para eso. Entonces vos decís, no, seguramente esto no es anaranjado, debe ser negro, debe ser que yo lo estoy viendo mal. Y eso es lo que nos pasó en el barrio, Y en ¿no? exacto, en las que teorías son voces en las que confías, porque decís, bueno, sí, saben de lo que hablan, están al tanto del tema. Y esa es la confusión. Exactamente. Y, Exacto. y en esa situación donde, bueno, veo que vos como mujer alertaste, ¿cuál era el rol de las mujeres? ¿Qué hacían las mujeres en esos momentos? Y siempre roles muy zarpados. Por eso soy feminista, porque yo no era, en ese momento no era feminista, no sabía lo que era el feminismo, no lo entendía, pero después vos cuando empezás a ver la realidad y a entender y a leerla desde un lugar, con otras herramientas, podés entender que, por ejemplo, en el Cordón Oeste había 21.000 planes sociales, 21.000, de los cuales la mayoría eran jefas y jefes de hogar, el plan social, y la mayoría eran mujeres. La mayoría de las familias eran monoparentales, o sea, era la mina que se hacía cargo de los hijos, de las hijas, y el chabón que se había ido, ¿no? Y la que sostenía ese hogar era una mujer. Ese es un dato significativo que lo puedo leer después, ¿no? Pero en realidad cuando vos veías la calle, cuando vos veías la desesperación, era de las mujeres, de mis vecinas, las que salían. La primera que yo veo corriendo por la calle, por J. Paso, yo vivo sobre calle J. Paso,
que viene corriendo del oeste, digamos, donde está el Zanjón, bien al oeste del barrio. Era una madre que tenía una hija con discapacidad, que estaba en silla de ruedas, y ella viene corriendo por el medio del barrio gritando, se viene el agua, se viene el agua. Eso eran las 3:30 de la tarde del 29. Desesperada para buscar a alguien que saque a su hija, porque sabía que no iba a poder salir con la silla de ruedas. Y después si yo me pongo a ver, qué sé yo, doña Berna, mi vecina de 2 casas más allá, fue la que estaba desesperada por sacar sus máquinas de coser, porque eran lo que le había permitido hacer que sus hijos, su hijo y su hija estudien, y quería salvarlo porque sabía que la economía popular, que era la que funcionaba en ese momento en el barrio y ahora también, ¿qué es la economía popular? Yo era peluquera en ese momento, en este lugar también estaba mi peluquería. La economía popular era la que nos había salvado en esos momentos difíciles de la Argentina. Estábamos en el 2003, hacía 2 días que había estado la elección presidencial en donde competían Menem, estaba Kirchner y estaba Lilita Carrió, que en ese momento significaba Sí. otra cosa para nosotras, o era combativa, digamos, para los sectores más populares. Bueno, después de esos 2 días, veníamos de la crisis del 2001, ¿no? Donde habíamos pasado mucho hambre en estos sectores. Entonces, las que habían llevado adelante esa economía popular eran las mujeres, la costurera, la peluquera. Muchas de nosotras de este sector de la ciudad trabajamos en casas de otras mujeres, de otras familias. Es la mano de obra más barata, está de este lado de la ciudad. Entonces trabajamos en casas de familia o los varones trabajan en la construcción. Bueno, y ahí se movía, acá se movía dentro del barrio lo que es la economía popular y la que nos permitió sostenernos en esos días, en esos momentos, en esos años de crisis. Y son las mujeres las que sacaron adelante, las mujeres inundadas, las que limpiaron las casas, las que limpiaron los barrios, las que sostuvieron también esa lucha, porque si vemos la lucha de la Carpa Negra, si bien hay compañeros varones, la mayor cantidad de mujeres luchando éramos mujeres. La Marcha de Antorchas igual, que es otra organización de inundados e inundadas, la Marcha de Antorchas, la mayor cantidad también son mujeres, y cuando nos volvemos para atrás, las que nos enseñaron esa lucha en esa plaza fueron las madres de Plaza de Mayo, que también la mayoría eran mujeres. Entonces, ahí entendí cómo funcionaba la lucha y cómo nos habían invisibilizado durante muchísimos años. Cuando hablamos, no sé si vos sos chica, pero ¿vos te acordás de los piqueteros de Cutralcó? Sí. Los piqueteros de Cutralcó, sí, del sur del país. Decían los piqueteros, que muchos eran trabajadores del petróleo, pero las que salían a cortar la ruta, la mayoría eran las mujeres de esos varones que habían quedado sin laburo en las petroleras, o que peligraban sus trabajos. Entonces, cuando nosotras cortábamos ruta, acá en Santa Fe, cuando nos inundábamos, o cuando reclamábamos una obra necesaria, y la mayoría éramos mujeres. Mujeres con nuestros hijos colgando, y nuestras hijas, íbamos... Obvio, porque eso también iba a agregar, Negra, que más allá de todos estos roles que vos estás mencionando, está también el rol de cuidadora, porque tampoco se podía dejar de lado ese rol, o sea, las mujeres también siempre al frente del cuidado de los niños, del cuidado del hogar, y más todo esto que vos estás contando. Sí, y en los centros de evacuados, si nos ponemos a pensar y a mirar lo que fue aquellos que abrieron las puertas, que fueron las escuelas, la mayoría de las personas que estaban en la organización de esos centros de evacuados éramos mujeres. Las que cocinaban, las que limpiaban los lugares. Y digo esto no para desvalorizar, digamos, el rol del varón, pero muchas veces el varón en esas circunstancias, como en la crisis del 2001, se deprime, ¿no? Acá lo que pasó mucho fue eso. Cuando no tenés casa, cuando no tenés trabajo,
muchas veces, que tiene que ver también con un mandato, este mandato Bueno, que nosotras vamos desarmando, este mandato machista en donde el varón cuando no es productivo, cuando él cree que no es productivo porque no está trabajando afuera de la casa, se deprime, ¿no? Y eso es lo que nos pasó claro, muchísimo en la barriada después de la inundación. Tenían las compañeras, las vecinas que tenían pareja, sus parejas estaban realmente muy deprimidos y ahí entró otra problemática que es el alcoholismo, o sea, que también pasó en el 2001, en donde los chabones se deprimen y empiezan a consumir alcohol, y también, o sea, esas mujeres cuidadoras de la casa, de cuidadoras y criadoras, también después tienen que sostener a aquellos varones que están deprimidos por las circunstancias y las situaciones de la vida. Entonces es un rol claro. duro y es fue un rol muy protagónico el de las mujeres en la inundación. Bien, estamos charlando con la Negra Albornoz. Esto es un vivo de periódicas, uno más de las entrevistas que hacemos durante la semana. Y bueno, hablábamos qué rol ocupaban las mujeres dentro de la inundación del 2003. Y ahora te voy a preguntar eh, por el reclamo, cuál ha sido la postura y el reclamo de Carpa Negra. Bueno, la carpa negra se arma 3 meses después, si bien íbamos armando asambleas, hay una asamblea en el sudoeste de la ciudad que es en el Club Mitre, ahí frente a la estación Mitre donde está el Birri, ahí enfrente hay un club en donde nos empezamos a juntar la gente que vivía de esta parte de la ciudad, sudoeste. Los que vivían más Ujú. centro-norte, o sea, Barrio Roma, Barranquitas, se empezaron a juntar en República del Oeste, que es otra vecinal. Ahí Sí, empezamos a pensar que lo que nos había pasado no tenía nada que ver con una catástrofe natural, ¿no? Porque la idea era instalar que, no, fue el río, lo lamento mucho, fue el sí. río. Y otra idea muy tremenda era, nosotros habíamos venido a vivir a estos lugares, a estos barrios, que eran el valle de inundación del río Salado, ¿no? Esa era una idea que, Sí, que pegaba fuerte. la culpa en la víctima. Exacto. De eso sabemos un montón las mujeres. Entonces, sí. Acá, eh, perdón, Negra, que te interrumpa, acá Barbie me apunta también que otro rol que tenían las mujeres era encontrar gente. también, sí. Un rol y también un rol de las mujeres, sobre todo que habían tomado algunas organizaciones sociales, nunca el gobierno, hasta ahora yo gobierno no nombré muy poco, eh, Sí, las organizaciones sociales o instituciones que buscaban eran ATE, me acuerdo, ATE había puesto un sindicato, y la universidad, ¿no? Tenían paneles con nombres de personas, entonces vos ibas hasta esos lugares, porque la internet no funcionaba, no teníamos a veces luz, la mayoría del tiempo no hubo claro. luz, entonces vos ibas a esos lugares y te fijabas de las personas que estaban desencontradas o perdidas, ¿no? Y éramos, la mayoría de las veces éramos las mujeres las que hacíamos todo este trabajo en función de buscar amigos, amigas, familiares, para ver si estaban bien, y bueno, en situaciones de mucha zozobra, ¿no? Porque vos no sabías realmente qué pasaba, cómo estaba, dónde estaban, era como desesperante la situación. Eso también es para Sí. destacar. Eh, Bien, bueno, estábamos hablando de la carpa negra, yo te interrumpí, pero vos me decías que se quería instalar la idea de que había sido una catástrofe natural y de que, bueno, la culpa la tenían ustedes por haberse ido a vivir a ese sector. a esta parte de la ciudad. Bueno, entonces empezamos a juntarnos y ahí, entre reunión y reunión, asamblea y asamblea, terminamos cuajando esta idea de que teníamos que visibilizar que lo que había pasado no había sido para nada natural. Todavía no teníamos todos los datos que tienen que ver con las obras que faltaban, ni sabíamos que había una ley de emergencia civil que decía que el gobernador tenía que evacuarnos. Todavía no sabíamos un montón de Claro, cosas. Lo que sí sabíamos es que esto de natural no tenía nada.
Entonces, bueno, asamblea, hasta que decidimos un 29 de julio instalar la carpa negra en la Plaza 25 de Mayo. Éramos grupos de diferentes sectores, inclusive en el oeste también hay diferentes, te podría decir, diferentes maneras de vivir, un poco más acomodada, un poco menos acomodada. Barrio Roma era más acomodado, San Lorenzo y Chalé era menos acomodado. Eso también se veía en la lucha y Claro. eran, hasta ahora me río, ¿no? Antes me daba Digo, mucha bronca. Porque, por sí, sí, ejemplo, obvio. nosotros no teníamos cámara de foto y Barrio Roma tenía cámara de fotos. Entonces, la anécdota es, Claro. cuando nosotros nos poníamos en la fotito, viste, ahí en la carpa, nos decían, no, pero ustedes no son de Barrio Roma. Bueno, no todo el mundo, pero algunas vecinas de ahí Estamos todos en la misma, claro, se comportaban bastante feo. Bueno, entonces claro. nos juntamos ese 29, que había un sol divino, hacía frío, pero estaba realmente la plaza, esa plaza que después nos cobijó durante 197 días estuvimos en la plaza. De corrido, ¿eh? Nos fuimos, nos Claro. instalamos, armamos turnos, había turnos de carpa de mujeres y carpa de varones, me acuerdo, como para que la ciudad seca que siempre nos juzgaba no diga que hacíamos carpa para estar de joda, por ejemplo. Claro. Entonces, las mujeres, a mí me tocaba los viernes. Encima pensando en, claro, encima tenían que estar pensando en el prejuicio. Bueno, Sí, 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 todo teníamos que pensar, ¿eh? Entonces, bueno, a mí me tocaba los viernes con mi gran compañera, con Mónica Fesi, que es alguien que yo recuerdo y voy a recordar siempre, que fue mi compañera de lucha, que murió en el medio, y que iba con los chicos, y yo iba con Joaquín, y ahí pasábamos la noche tomando mate y hablando de la vida. Nunca nos habíamos visto antes, y después nos hicimos muy amigas. También otra feminista, también estudiaba comunicación, estudió psicología social. Bueno, una compañeraza que era con la que compartíamos los viernes, y después esos turnos se iban dividiendo de a 2 horas, y el que podía o la que podía se iba anotando, y así íbamos sosteniendo ese reclamo de una carpa que en un momento se llenó o se rodeó de recuerdos, ¿no? Porque habíamos hecho una acción que tenía que ver con que nos traigan las cosas que le habían quedado y que eran significativas para la gente, y así es como llegaban una máquina de escribir inundada, y nos contaban que ahí habían escrito su historia, nos traían las libretas de matrimonio y las ponían ahí, nos traían máquinas de coser en donde contaban la historia de cómo esas mujeres habían sostenido sus familias cosiendo. Había un piano en el medio de la plaza, destrozado, de otra mujer mirá, que había sido música y que desde chiquita lo tocaba. Bueno, todas cosas que tenían muchísima significación, fotos, libros, álbumes de fotos destrozados. Bueno, y la carpa estaba abajo de la magnolia que hay en la Plaza 25 de Mayo, y alrededor estaba todo esto que nos traía a la memoria permanente, mostrándole al poder, porque estábamos frente a Casa de Gobierno, mostrándole al poder que esto no había sido natural, y ahí empezamos a denunciar, ¿no? Y ahí empezamos a juntarnos con otra gente que ya había luchado. Yo les cuento a todos siempre que yo no sabía que las madres de Plaza de Mayo estaban en Santa Fe, ¿no? Cuando vos decías madre de Plaza de Mayo en el 2003, yo decía, están en Buenos Aires, ¿no? imaginabas, claro, Buenos Aires, sí. No sabía que acá había una casa de derechos humanos y que ahí estaban los organismos de derechos humanos, que no eran el gobierno, sino que eran organismos independientes. Bueno, ahí le encontramos a la Queca, a la Oti, a la Negrita, encontramos No, a las madres que venían y se sentaban al lado nuestro en la plaza y nos contaban de sus luchas, y nos contaban y nos decían que no teníamos que abandonar, que teníamos que seguir, que la impunidad únicamente se doblaba o se rompía si nosotras seguíamos luchando. Bueno, y fue eso que tenemos las mujeres, ¿no? qué maestras de lucha que fueron a encontrar también. Totalmente, pero ¿viste eso que tenemos las mujeres, que podemos hacer ese ejercicio de pasar una lucha a la otra, a la que es más chica, para que siga, ¿no? Y eso emociona mucho hoy en el feminismo, por ejemplo, de ver a las pendejas de Sí, 14, 15 años, 11, que ya vienen con el pañuelito y ya vienen toda la berretinadas. garra, sí, Sí, bueno, divinas.
Eso fue realmente muy impresionante y aprendimos tanto, como también de las compañeras y los compañeros que eran expresos políticos, que también se acercaron y nos contaron de la lucha durante la dictadura, de cómo la habían vivido, de cómo nos teníamos que cuidar. Bueno, y todo eso lo fuimos aprendiendo. Imagínate que 197 días, empezamos en julio No, y pasamos Navidad, Año Nuevo en la plaza. Comimos en la plaza, había vecinos, pusimos una gran mesa en el medio de la plaza 25 de mayo y ahí hicimos unos pollos que nos habían regalado, que nos habían donado, la gente pasaba y nos dejaba pan dulce, nos dejaba sidra, y después venían a las 12 y de esa manera nos acompañaban en momentos que eran súper críticos, dolorosos, porque nosotras y nosotros los que fuimos a la plaza y los que nos quedamos, teníamos como muchos, no sé, como triples roles, ¿no? Tenías que sostener tu familia, tenías que reconstruir tu casa, tenías que reconstruir el barrio y teníamos que poner en la lucha todo ese tiempo. O sea que era muy, muy fuerte, muy agotador. agotador también estar ahí y que los vecinos y las vecinas vengan a la plaza a compartir Navidad y Año Nuevo. Eso fue una de las cosas más impresionantes, digamos, que yo me voy a acordar toda mi vida. Porque la plaza, las plazas de todo el país, esas plazas que concentran el poder, ¿no? En donde está el poder ejecutivo, está el judicial, está la iglesia, son lugares muy, pero muy fuertes como para que, como decimos nosotros, la negrada llegó, se quedó ahí y dijo, che, acá nos pasaron un montón de cosas y nos van a tener que escuchar. Así que eso fue una de las luchas, bueno, esta es la lucha de mayor aprendizaje en mi vida y creo que en la vida de un montón de los que pasamos por esos lugares. De ahí después se desprende la marcha de antorchas, que son compañeras que también iniciaron con nosotros la carpa, que iniciamos juntas, y también eran las marchas de antorchas todos los martes, porque los martes ingresó el agua, y era este grito frente a tribunales de justicia, que eran gritos desgarradores, en donde también toda una ciudad entendió que había una lucha que había que escuchar, digamos. Eso fue una construcción realmente muy, pero muy zarpada. Bien, en eso te quería consultar porque, bueno, un par de preguntas que yo tenía para hacerte, como por ejemplo, ¿cuál fue el momento más significativo? Y se resume un poco con esto que contabas de pasar la Navidad en la plaza. Quiero preguntarte si sienten, en base a lo último que estabas diciendo, Negra, como pregunta acá Titi, si sienten el acompañamiento de toda la ciudad cada 29 de abril, si lo sienten en las marchas, si sienten que hay un compromiso general con la causa. Yo creo que cada vez más. De parte de todas las poblaciones. Sí, sí, eso fue de menor a mayor. En principio nos miraban raro, en principio, viste que en la política siempre se entiende que si vos luchás es para algo, qué sé yo, algo que no sea justicia. Es como un carguito político, viste, la gente que lucha parece que está buscando todo eso. Cuando entendieron que eso no era así, ¿no? Que nosotros seguíamos ahí, pasaba un gobierno, pasaba otro y pasaba otro, y seguimos, digamos, con la misma... es bastante raro encontrar, y es bastante horrible que yo lo diga, pero encontrar coherencia en una lucha, que por ejemplo la coherencia de las madres no lo discute nadie, y si lo discutís sos un idiota. Sí. Entonces, bueno, la lucha del pueblo inundado tiene que ver con esto también, de mucha coherencia, de haber mostrado siempre lo mismo, nosotros estuvimos siempre en el mismo lugar, no pedimos más que justicia, esta justicia que tiene que ver con la construcción de un poder político en la provincia de Santa Fe, que fue durante muchísimos años nefasto, y en eso hay mucho respeto y por eso fuimos de menor a mayor, ¿no? Cuando entendieron lo que hacíamos, cuando entendíamos del reclamo, mucha gente empezó a sumarse, digamos, a este grito y cada vez somos más. A mí me impresiona, porque la verdad que sostener 17 años una lucha, me impresiona cómo me escriben, cómo nos saludan, cómo los medios de comunicación, no los medios, porque sigo cometiendo el mismo error,
no, los medios como ustedes son una cosa porque está construido por trabajadoras de la comunicación, pero los medios de Santa Fe, que también tenemos que pensarlos, ¿no? Los grandes medios que han hecho lobby para su molino durante tanto tiempo, que son los más leídos, los más vistos, los que están más instalados en la parte más conservadora de esta ciudad, han respondido siempre a intereses económicos que tienen que ver muchas veces con los intereses económicos de esos que nos gobiernan, como Reutemann. Reutemann ha tejido, digamos, con esa cara, todos decíamos, ay, este gringo. Bueno, el gringo ese ha tejido un nivel de impunidad junto a muchísimos medios de comunicación. Por eso nosotros rescatamos de esos medios a los trabajadores y las trabajadoras particularmente, que siempre nos sostuvieron en esta lucha. Y que, así como yo crecí, y hoy tengo 55 y tenía 38 cuando nos inundaron, también han crecido al lado nuestro periodísticamente y en la vida, y siempre nos aportan, digamos, esta ventanita para que sigamos mostrando la lucha, y eso es un agradecimiento eterno que vamos a tener permanentemente, porque son los y las que nos permitieron seguir estando te diría, en agenda, ¿no? Cuando vos no estás más en agenda, eso lo sabemos, Claro. Desapareces, no se habla más, sí. No, claro, no se habla más. Y se sigue hablando en Santa Fe. Hoy me llamaron de Reconquista, de Córdoba, de Buenos Aires, de Rosario. O sea, nos llaman de todos lados porque la lucha sigue viva. Y tener una lucha durante 17 años viva no es poca cosa. Y escucharte a vos, vos sabés que mientras tanto voy leyendo las chicas, estoy en contacto con las chicas en la parte de producción, que me van avisando cuánto vamos de tiempo y todo. Bueno, le cuento a la gente si se ha enganchado recién ahora o en este tiempo, estamos hablando con la Negra Albornoz sobre la peor catástrofe que tuvo que sufrir nuestra ciudad. Yo te iba a preguntar algo muy parecido a lo que preguntan nuestros colegas de periódico Pausa. Dice, Negra, ¿sentís que hubo algo de justicia con las condenas de Berli y Frati? ¿Cuál fue el rol de los poderes ejecutivos desde 2003 hasta hoy en esa búsqueda de la justicia? Sí, que hoy estén condenados y que nosotros podamos decir Frati y Berli culpables, y Álvarez, que se murió antes, pero sí, también es culpable porque estaban metidos en el mismo lugar, a nosotros nos da un poquito de reparación, ¿no? Nos da como una espaldita, porque no fue en vano, 16 años estuvo la causa en la justicia hasta que pudieron decir, con todo lo que le habíamos planteado de todo lo justificado que habíamos llevado de pruebas, bueno, dijeron a los 16 años, sí, Frati, Berli y Álvarez, que no está más, son culpables. Eso nos da una espalda y no nos dice que la realidad es toda una mierda, ¿no? Sabemos que la justicia es muy compleja, sabemos de las complicidades entre el poder ejecutivo y el poder judicial, lo aprendimos, sabemos cómo funciona la Corte Suprema, lo aprendimos, o sea, la Corte Suprema, y esto lo tenemos que entender y lo tenemos que seguir diciendo, está puesta por la mayoría de los integrantes de los miembros están puestos por el dedo de Reutemann, todavía hoy. O sea, Rafael Gutiérrez lo puso Reutemann en 1999. 1999, parece que estamos hablando de la prehistoria. Y ese muchacho está como ministro, hoy como presidente de la Corte, porque se la van cambiando entre ellos a la presidencia, y salió del dedo de Reutemann, ¿no? El dedo de Reutemann manda un mensaje al legislativo, que también nos habían dicho que eran poderes independientes, mentira. Entonces, el legislativo, que tiene todos los cómplices del poder ejecutivo, que dicen, aceptamos entonces a Rafael Gutiérrez como miembro de la Corte Suprema de Justicia. O sea, se cambian papelitos que implican mucha plata, mucha moneda, porque en realidad lo que se nos lleva a la Corte Suprema de Justicia, o de injusticia, como le decimos los inundados,
y las inundadas, es mucha guita, mucha plata que son de las arcas de esta provincia, o sea, de cada una de nosotras y nosotros. Bueno, y esto lo fuimos aprendiendo, las complicidades las fuimos aprendiendo en la lucha. Entonces, que esa Suprema Corte haya podido habilitar que Frati y Berli, que son funcionarios, que fueron funcionarios de Reutemann en ese momento, sean culpables, es un triunfo enorme, porque parecía que la causa no iba a terminar nunca. Nos pusieron 10.000 palos en la rueda para voltearla. Tenemos dos actores civiles que son resarpados, que son el Negro Castro y Milagros de Mirchi, que es una pareja, digamos, de compañeros y compañeras. Una pareja de vida. Bueno, que son expresos políticos que ya sabían luchar, digamos. Y se enfrentaron, y nosotros atrás, las organizaciones de inundados, pudimos entonces hacer un bloque en función de que esta justicia no nos voltee. Pero si no hubiésemos tenido al Negro y a Milagros, y a la Mila, realmente la causa de inundaciones nunca hubiese llegado al final, porque ellos fueron testarudos, siguieron, nosotros seguimos sosteniendo y aportando pruebas, y así es como Frati y Berli son culpables. La condena es una porquería, porque en realidad no es escarcelable, son 3 años, sí, casi 3 años, y quedan su prisión queda en suspenso, y estamos hablando de gente que murió en la inundación, y yo lo rescato ahora acá a Uriel Castillo, 21 días, a 2 cuadras de acá de casa, enfrente a la cancha de Colón. Vanessa sale de acá del barrio en una lancha, en una canoa, se golpea la canoa en una columna de alumbrado, se rompe la canoa, se le escapa a esa mamá su hijo de las manos y se muere ahogado. ¿Vos creés que Frati y Berli pueden ser tan forros, asquerosos, inmundos, que no van a ir ni siquiera un día preso? Bueno, eso es la justicia, ¿no? Pero no importa, porque en realidad sabemos ahora que tenemos culpables. Nosotros vamos por la responsabilidad mayor, que es la de Reutemann. Pero también en el camino aprendimos que de esa justicia algunos se desprenden y pueden jugar distinto, ¿no? Entonces ya sabemos cómo, de qué manera, y es el gran aprendizaje también de esta inundación o de esta causa de inundaciones. Nos queda chico, obvio que nos va a quedar chico, que Frati y Berli sean culpables con esta pena tan cortita, tan nada. También los pone a la justicia en una situación de que les debería dar vergüenza, semejante fallo, pero no importa, porque tenemos como algo más adentro para seguir luchando, en la bolsita que vamos sumando en esta lucha de 17 años, tenemos como un poquito más de espalda como para seguir peleándola, y de meterlo a Reutemann como principal responsable, porque ellos son funcionarios de Reutemann, obviamente. Bueno, Negra, se nos va terminando el tiempo, pero permitime leerte un par de mensajes, ¿vale? Todos muy cariñosos, los que llegan hacia vos. Bueno, nos piden también mejora para los barrios. Reutemann es culpable y aún no lo condenan. Una garganta que no va a callar nunca, dicen por acá. Cuánta fortaleza tenés, cuánta claridad. Te amo, Negra. Todos saludos muy cariñosos. Grande, Negra. Grande esa garganta poderosa, tremenda referente. Negra, sos inmensa, con mayúsculas, signo de admiración, corazón, bracito, todo junto. Así que bueno, la verdad que estás recibiendo muchos cariños. Y por otro lado, mucha gente comentando también recuerdos de la inundación. Por ahí trato de ojear un poco el chat y están mis amigas que lo han sufrido, que dicen, no me acordaba de esto, no me acordaba de lo otro, es cierto, las fotos, como nos dice acá Nadia, las fotos, dice, eran terribles. También verlas expuestas con el valor de la lucha en medio de los recursos. Bueno, algunos de los mensajes que nos deja la gente, es triste ver cómo el reclamo de la carpa negra sigue siendo el pedido de justicia, porque la causa a 17 años sigue vigente. Así que bueno, la verdad no llego a leer todo lo que nos mandan, pero son muchos mensajes de cariño para vos, Negra, bella Negra, vamos Negra, luchadora, y bueno, la verdad que son todos calificativos que realmente quienes te conocemos de las marchas y todo,
sabemos que realmente encajan a la perfección. Bueno, Negra, me parece que se nos está terminando, que me diga acá la productora, a ver, porque yo puedo seguir acá. No, ya tenemos que ir cerrando porque se extiende mucho la entrevista, si no, pero la verdad que fue muy interesante charlar con vos, Negra, como siempre lo es. Y bueno, por otro lado, contame si querés chiviar algo, ya que estamos, aprovechamos y le contamos a la gente de La Poderosa. Sí, bueno, La Poderosa es como, nosotros decimos, esta Poderosa es la concreción de la lucha de 17 años en el barrio Chalet, y bueno, la Pode es como también, mi corazón está puesto ahí a full. En estas situaciones de coronavirus y de cuarentena, salimos adelante colectivamente como lo hicimos en el 2003. Eso también nos salvó en estos momentos que son momentos bastante complicados y difíciles, en donde la economía popular es nuevamente la que se pone a funcionar, y donde las cooperativas, donde las compañeras son las que sostienen en los comedores, las que sostienen los merenderos, las que sostienen las cooperativas, igual que en aquel momento. Así que ese fue un gran aprendizaje, porque esta vez nos organizamos rápidamente y salimos a parar la olla rápido, en función de que el hambre no sea el que agobie en esta cuarentena. Así que, bueno, obviamente siempre La Poderosa va a estar ahí presente, porque es la garganta que usamos fuertemente para gritar. Y después lo otro que pedimos, que fue impresionante, que nos impresionó mucho en las redes sociales, era que subamos fotos, que subamos relatos, que subamos canciones, y esto también vamos a procurar de que todos esos relatos sean un libro, ¿no? Eso como para que nos quede, porque hay compañeras y compañeros que han escrito, sobre todo mujeres, que han escrito cosas impresionantes de lo que les quedó todavía 17 años en la memoria, y lo pudieron poner en escrito, y eso tendría que ser un libro. Así que vamos a pelear por ese libro. Agradecemos enormemente todos estos mensajes, todo este amor, todos estos abrazos, que son los que nos salvaron en ese momento, y son los que nos salvan ahora, aunque sea a través de lo virtual, porque no tenemos la plaza, que es la que siempre nos da la fuerza para seguir, ¿no? Hoy no tenemos 29, no tenemos plaza, pero tenemos abrazos igual, y son los necesarios para seguir en la lucha. Así que gracias enorme a ustedes, a vos, y a quienes participaron entonces de esto, que está bueno, porque por lo menos podemos decir, podemos contar. Hay mucha gente que se vuelve a acordar de cosas que nos pasaron, y bueno, y es fundamental entonces la memoria para luchar. Bueno, Negra, un placer haberte entrevistado, estaba muy nerviosa, pero después fue todo muy fluido, muy lindo estuvo. Gracias a todos los que nos acompañaron del otro lado. Esto es Periódicas y son entrevistas en vivo que hacemos a través de Instagram. La semana que viene vamos a tener muchas más. Así que bueno, Negra, te despedimos, te agradecemos y gracias a todos aquellos que estaban del otro lado escuchando atentos y bueno, recordando también en parte esta terrible situación que nos tocó vivir. Muchísimas gracias, Negra. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Hartas y organizadas.